Bienvenidos nuevamente a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. Como siempre espero que se encuentren de maravilla, listos para sumergirnos en el apasionante universo de las series turcas. Y hoy, amigos, tenemos un tema que literalmente hizo temblar los cimientos del mundo del entretenimiento turco, la revelación de Serkan Ayolu. Ya lo saben, Serkan es ese actor que nos conquistó con su mirada, su sonrisa y su innegable talento. Ese hombre que nos hizo suspirar en Amar es Primavera, que nos mantuvo al borde del asiento en İkili Tehlike y que, en general, nos ha regalado interpretaciones memorables. Pero hoy no solo vamos a hablar de su carrera, sino de un momento épico que sucedió en vivo, un momento que nadie, absolutamente nadie, esperaba presenciar, la confirmación de su vida amorosa. Así que si son fans de Serkan, si aman las series turcas, si disfrutan de los chismes bien jugosos, este es su lugar. Y si aún no son parte de esta comunidad, ¿qué esperan? Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Aquí encontrarán análisis detallados, noticias frescas, curiosidades fascinantes y todo lo que necesitan para estar al día con sus actores y series turcas favoritas. Únanse a la familia y prepárense para disfrutar. Bien, vayamos al grano. La noticia que nos ocupa es de esas que se filtran, que se rumorean con insistencia, pero que hasta que no se confirman, no se puede creer del todo. Y cuando se confirmó, el mundo explotó. Y es que Serkan Ayolu, durante una entrevista en vivo en un programa de televisión de gran audiencia, decidió revelar su amor. Sí, lo escucharon bien. En vivo, en directo, sin filtros, sin reservas. La reacción del público, como ya se imaginarán, fue monumental. Nadie se esperaba esta confesión, y menos de la forma en que se produjo. Fue un momento que quedará grabado en la memoria de todos los fans. Para entender la magnitud de lo sucedido, es importante repasar la trayectoria de Serkan. Como ya les he mencionado, este talentoso actor turco-alemán se hizo famoso gracias a su papel como Ayaz Dincer en Amar es Primavera. ¿Cómo olvidar a ese arquitecto soñador, romántico y encantador que nos robó el corazón? Pero Serkan, además de su talento indiscutible, siempre ha sido conocido por ser una persona bastante discreta y reservada en lo que respecta a su vida personal. Siempre ha mantenido un perfil bajo, evitando los escándalos y los chismes. Por eso su vida amorosa siempre ha sido un misterio, un enigma que despertaba la curiosidad de sus seguidores. Claro, de vez en cuando surgían rumores. Se especulaba sobre posibles relaciones, se mencionaban nombres, pero nunca hubo nada confirmado de manera oficial. Hasta ahora. Porque, como les digo, la bomba estalló durante esa entrevista en vivo. El programa, muy popular en Turquía, tenía una audiencia masiva y solía ser un espacio donde los actores se sentían más cómodos y relajados para hablar. El ambiente era distendido con bromas, preguntas sobre sus proyectos futuros, etc. Y luego la pregunta que lo cambió todo. La presentadora, con una sonrisa pícara y un brillo en los ojos, le lanzó la pregunta directa: Serkan, ¿hay alguien especial en tu vida? El silencio en ese momento fue ensordecedor. Un silencio que se extendió por lo que parecieron una eternidad. La cámara enfocó su rostro capturando cada gesto, cada expresión. Se podía notar la sorpresa, el nerviosismo, pero también una sutil sonrisa. Una sonrisa que lo decía todo, que anticipaba la respuesta. Después de unos segundos que se sintieron como horas, Serkan, con una voz suave y un poco tímida, respondió: sí, la hay. ¡Bum! Ahí estaba. La confirmación que todos los fans y seguidores esperaban, pero que nadie se atrevía a creer que sucedería de manera tan abierta y directa. La presentadora, obviamente, se emocionó muchísimo y le pidió más detalles. Pero Serkan, manteniendo la calma y con una sonrisa más amplia, prefirió ser prudente. Expresó su deseo de mantener los detalles en privado, de proteger esa parte de su vida de la atención mediática. Y aquí, mis queridos, es donde la historia se pone aún más interesante. Porque la reacción del público en redes sociales, entre los fans, fue apoteósica. Las redes sociales explotaron con comentarios, memes, teorías y conjeturas que se propagaron a la velocidad de la luz. ¿Quién sería la afortunada? ¿A quién amaba Serkan? Las especulaciones se dispararon inundando Twitter, Instagram y todas las plataformas. Las fans, como era de esperar, se lanzaron a la investigación, buscando pistas en las redes sociales del actor, analizando sus fotos, sus interacciones, cada detalle. Y aquí, mis amigos, es donde la intriga se vuelve aún más emocionante.
¿Quién era la mujer que había conquistado el corazón de Serkan Ayolu? Aunque el actor no reveló el nombre en ese momento, ni en los días posteriores, la información obtenida por los medios de comunicación y el análisis exhaustivo de la conducta del actor, nos llevó a una conclusión. Es Ozge Gurel. Sí, la mismísima Ozge Gurel, su compañera de reparto en Amar es Primavera. Un amor que floreció en el set de grabación, un amor que traspasó la pantalla. ¿Y saben qué? Esta noticia no solo alegró a los fans, sino que también generó un interesante debate. Muchos celebraron la noticia, felices por ver a esta pareja, tan querida por el público debido a su innegable química. Otros, por otro lado, se mostraron sorprendidos, ya que nunca antes se había especulado sobre una posible relación sentimental entre ellos. Y es que a lo largo de los años, las carreras de ambos actores los habían llevado por caminos diferentes. Serkan había pasado mucho tiempo en Alemania, mientras que Ozge estaba inmersa en proyectos en Turquía. Pero al final, el amor triunfó sobre la distancia y las agendas apretadas. La verdad es que desde ese momento Serkan y Ozge han sido un poco más abiertos sobre su relación. Han sido vistos juntos en eventos en redes sociales, compartiendo fotos que demuestran su amor y complicidad. Y sinceramente se ven maravillosos juntos. Hacen una pareja preciosa. Se nota la conexión, el cariño, el respeto y el apoyo mutuo que se tienen. Y eso, mis amigos, es lo más importante. Ver cómo una relación florece y se fortalece, incluso en medio de la vorágine mediática, es un verdadero placer. Lo más admirable es que esta relación, que comenzó con mucha discreción, ha sabido mantenerse y crecer con el tiempo. Han encontrado el equilibrio perfecto entre privacidad y exposición, mostrando su amor al mundo sin dejar de proteger su intimidad. Y eso, damas y caballeros, es digno de admiración. Porque en el mundo del espectáculo, donde las relaciones suelen ser fugaces y mediatizadas, encontrar una pareja que perdure, basada en el amor, el respeto y la admiración mutua, es un tesoro. Para resumir, Serkan Ayolu reveló su amor en vivo durante una entrevista que nadie esperaba. La reacción fue inmediata y masiva, con las redes sociales explotando de emoción y especulaciones sobre quién sería la afortunada. Finalmente la intriga se resolvió y todos nos emocionamos al descubrir que el amor de Serkan era para su CEO protagonista en Amar es Primavera, Ozge Gurel. Y bueno, mis queridos amantes de los dramas turcos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que esta historia les haya gustado, que se hayan emocionado tanto como yo al conocer este secreto a voces que se hizo realidad. Espero que hayan disfrutado de la intriga y el chisme, porque ¿a quién no le gusta un buen chisme de vez en cuando? Quiero agradecerles por estar aquí, por ver este vídeo, por su constante apoyo. Me encanta leer sus comentarios, saber qué piensan, qué les gusta, qué les gustaría ver en futuros vídeos. Así que por favor, déjenme sus comentarios. ¿Qué les pareció la noticia? ¿Se imaginaban que Serkan estaba enamorado de Ozge? ¿Cuál es su pareja favorita de las series turcas? Cuéntenmelo todo. Y recuerden dejar su like si les gustó el vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Aquí en mi canal, siempre encontrarán las últimas noticias, los análisis más profundos y las curiosidades más interesantes sobre el fascinante mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao. Hola, hola, comunidad turca. Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que rebosantes de energía y listos para sumergirnos en el fascinante universo de las series turcas, porque hoy tenemos un tema que sacudió el mundo del entretenimiento, la confesión de Serkan Ayolu. Ya lo saben, Serkan es ese actor turco-alemán que nos flechó el corazón en Amar es Primavera, con su interpretación de Ayaz Dincer, un arquitecto que conquistó a todos con su carisma y su encanto. También lo vimos en Nikili Telike y en otros proyectos que nos han hecho suspirar. Pero hoy no solo vamos a repasar su trayectoria, sino que vamos a centrarnos en un momento que nadie esperaba, un momento que se transmitió en vivo y que dejó a todos boquiabiertos, la revelación de su vida amorosa. Así que si son fans de Serkan, si aman los dramas turcos y si les gusta el chisme jugoso, este es su canal. Y si aún no son parte de esta comunidad, ¿qué esperan? Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Aquí encontrarán análisis, noticias, curiosidades y todo lo necesario para estar al día con sus actores y series favoritas.
Suscríbanse y únanse a la familia. Bien, entrando en materia. La noticia de la que vamos a hablar es de esas que se filtran, que se murmuran, pero que hasta que no se confirman, no son del todo ciertas. Y cuando se confirmó, la bomba estalló. Serkan Ayolu, durante una entrevista en vivo en un programa de televisión muy popular en Turquía, reveló que estaba enamorado. Sí, como lo escuchan. En vivo, en directo, sin filtros. La reacción del público, como era de esperar, fue masiva. Nadie, absolutamente nadie, se esperaba esta confesión, y menos de la manera en que sucedió. Para entender la magnitud de este evento, es necesario repasar un poco la carrera de Serkan. Como les mencioné, este talentoso actor saltó a la fama gracias a su papel en Amar es Primavera. Ahí interpretó a Ayaz Dincer, un personaje que nos enamoró a todos con su sonrisa y su encanto. Pero además de su talento en la actuación, Serkan siempre ha sido conocido por ser una persona muy reservada con su vida personal. Ha mantenido un perfil bajo, alejado de los escándalos y los chismes. Por eso su vida amorosa siempre ha sido un misterio, algo que despertaba mucha curiosidad entre sus fans. Claro, se especulaba sobre posibles romances, se mencionaban nombres, pero nada confirmado. Hasta ahora. Porque, como les digo, la noticia estalló durante una entrevista en vivo. El programa, de gran éxito en Turquía, suele ser un espacio donde los actores se sienten más cómodos para hablar de sus vidas. El ambiente era relajado con preguntas sobre su trabajo, sus proyectos futuros y luego, la pregunta que lo cambió todo. La presentadora, con una sonrisa cómplice, le preguntó directamente: Serkan, ¿hay alguien especial en tu vida? El silencio se apoderó del estudio. Un silencio que pareció eterno. La cámara enfocó su rostro. Se podía ver la sorpresa, el nerviosismo y luego una sonrisa. Una sonrisa que lo decía todo. La respuesta no fue inmediata, pero el lenguaje corporal ya revelaba la verdad. Después de unos segundos que parecieron una eternidad, Serkan, con voz suave y algo tímida, respondió: sí, sí, la hay. ¡Bum! Ahí estaba. La confirmación que todos esperaban, aunque nadie se atrevía a creer que sucedería tan abiertamente. La presentadora, como era de esperar, se emocionó mucho y le preguntó más detalles. Pero Serkan, con una sonrisa más amplia, dijo que prefería mantener los detalles en privado, que no quería exponer esa parte de su vida. Y aquí es donde viene lo más interesante, la reacción del público. Las redes sociales explotaron con comentarios, memes, teorías, conjeturas. ¿Quién sería la afortunada? ¿A quién estaría amando Serkan? Las especulaciones comenzaron a circular a la velocidad de la luz. Los fans comenzaron a investigar, a buscar pistas en las redes sociales de Serkan, en sus fotos, en sus interacciones. Y aquí es donde la intriga alcanza su punto máximo. Pero, ¿quién era la afortunada? ¿A quién estaba amando Serkan? Aunque no lo reveló en ese momento, ni en los días siguientes, la información de los medios y el análisis de la conducta del actor nos llevó a la conclusión: era Ozge Gürel. Sí, la misma Ozge Gürel con quien compartió pantalla en Amar es Primavera. Un amor que surgió en el set de grabación. ¿Y saben qué? Esta noticia no solo emocionó a los fans, sino que también generó un debate. Muchos celebraron la noticia, felices por ver la química de esta pareja. Otros se mostraron sorprendidos, porque nunca se había rumoreado sobre una posible relación entre ellos. Y es que a lo largo de los años, las carreras de ambos actores los habían llevado por caminos diferentes. Serkan estuvo un tiempo en Alemania y Ozge trabajando en varios proyectos en Turquía. Pero al final, el amor pudo más. La verdad es que desde entonces Serkan y Ozge han sido un poco más abiertos sobre su relación. Se han dejado ver juntos en eventos en redes sociales, compartiendo fotos que demuestran su amor y complicidad. Y la verdad, se ven súper bien juntos. Hacen una pareja preciosa. Se nota la conexión, el cariño y el respeto que se tienen. Y eso es lo más importante. Y lo mejor de todo es que esta relación, que comenzó con discreción, se ha fortalecido con el tiempo. Han sabido mantener la privacidad, pero sin esconder su amor. Y eso es digno de admiración. Porque en el mundo del espectáculo, donde las relaciones son efímeras, encontrar una pareja que perdure en el tiempo y que se base en el amor, es un tesoro. Así que, para resumir, Serkan Ayolu reveló su amor en vivo, en una entrevista que nadie esperaba.
La reacción fue inmediata, con el mundo especulando sobre quién sería la afortunada. Finalmente la intriga se resolvió y todos nos emocionamos al descubrir que el amor de Serkan era para su coprotagonista en Amar es Primavera, Özge Gürel. Y bueno, mis queridos amantes de los dramas turcos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado la historia, que se hayan emocionado como yo al descubrir este secreto que se hizo realidad. Y sobre todo, espero que hayan disfrutado de la intriga y del chisme. Quiero agradecerles por estar aquí, por ver este vídeo y por su apoyo. Me encanta leer sus comentarios, saber qué piensan y qué les gustaría ver en el futuro. Por favor, déjenme sus comentarios. ¿Qué les pareció la noticia? ¿Se imaginaban que Serkan estaba enamorado de Özge? ¿Cuál es su pareja favorita de las series turcas? Cuéntenmelo todo. Y como siempre, no se olviden de dejar su like si les gustó el vídeo, de compartirlo y de suscribirse. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Aquí encontrarán las últimas noticias, los análisis y las curiosidades sobre las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Chao, chao.